me gustaría que se unieran conmigo. Vamos a hacer una oración por mi hija Mixi, que está allá en Querétaro, y pues está muy malita. La ciencia ya dijo hasta aquí. Como hemos estado orando, ella tiene cáncer, y en nuestra fe, en el creer en el Señor poderosamente, vamos a ponernos de acuerdo, como dice las Escrituras, 2 o más se ponen de acuerdo de algo, el Señor lo hace. Así que con la misma fe vamos a pedirle al Señor, que ya la ciencia dijo hasta aquí, pero es el momento que empieza el Señor. Ya empieza con su mano poderosa, ya empieza con su unción de sanidad, ya empieza también con la unción del aceite fresco. Dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Úngenlos con aceite y el enfermo sanará. Y también con la unción santa. Y vamos a pedirle al Señor el milagro, vamos a pedirle que ese cáncer se pudra, vamos a pedirle que ese espíritu de muerte la suelte ahora, y reclamando la promesa de Juan 10:10, cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén, amén, amén. Así que vamos, acompáñenme por favor. Amado Padre, no hay cosa más increíble en nuestro interior que tener toda la confianza en ti. Este es el momento que ya definitivamente ponemos toda la carne al asador, que esta situación está en tus manos, está en tu trono. Y Señor, a través de tu influencia poderosa, de tu unción, de tu sangre preciosa, de esa unción del aceite fresco, de esa unción, de tu santa unción, en este momento toda la iglesia, todos los que estamos orando, nos ponemos de acuerdo y te pedimos, Señor, el milagro. En este momento se empiece a secar ese cáncer, esos tumores, empiezan, Señor, a podrirse, como dice que la unción pudre los yugos, empieza a desaparecer, empieza, Señor, su cuerpo a tomar vida, y reprendemos al espíritu de muerte y le ordenamos que la deje ahora, en este momento, en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte sobre ella ni sobre su vida, en el nombre de Jesús. Y Señor, lo declaramos, lo decretamos totalmente confiados que a partir de este momento ya está hecho, Señor. Y lo que recibiremos van a ser muy buenas noticias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, damos gracias también, les doy gracias por acompañarme en esta oración muy importante para mi vida y para la familia. Muchísimas gracias, amados. Pues bien, vamos a continuar con nuestro manual de oración y una vez más, qué increíble que ya entramos a la página 14. 14 conferencias acerca de la oración. Como hemos visto, el Señor nos ha dado mucha revelación y el día de hoy esta palabra tiene que estar plasmada en nuestra página, en esta página, el día de hoy, en el nombre de Jesús. No pierda de vista, página 14, y como siempre, si me ayudan, si se ponen de acuerdo conmigo, que al armarla, obviamente que al quedar, como les decía, plasmada, va a ser de grande ayuda para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Entonces simplemente, Señor, con una oración sencilla, te digo esta palabra, la pongo en tus manos, y ayúdanos, Señor, a formar esta página, ayúdanos, Señor, a crecer, ayúdanos a conocerte más, y ayúdanos a salir de toda duda, de toda circunstancia, de toda vicisitud, del por qué, Padre, nos cuesta mucho trabajo orar. Señor, este estudio en tus manos, sabemos, Padre, que tú, al impartirlo, va a ser una tremenda bendición para nuestras vidas. Y así lo decretamos, así lo declaramos y así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Página 14. Pregunto. A través del tiempo, yo siempre
he tenido esta pregunta, como casi estoy seguro que la has tenido también tú. ¿Por qué razón nos cuesta tanto trabajo, sobre todo a la iglesia, el orar, el venir a la presencia del Señor? Se le ha considerado a la oración siempre, en los diferentes estudios que hemos escuchado, que la oración es el patito feo de la iglesia. Atraen muchas cosas, nos apasiona diferentes actividades de la iglesia, pero la oración es como la última, cuando debería ser, la verdad debería ser nuestra droga, debería ser nuestra pasión, debería ser lo más grande que nosotros consideremos para venir dentro de la iglesia a buscar al Señor, y también de forma personal, como siempre lo he estado diciendo en las conferencias, todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no oramos? Y nos ha sucedido a ti y a mí, que han sido otras prioridades, otras cosas que hemos buscado para disfrutar. Y yo te diría, ¿por qué Dios no es la prioridad de nuestras vidas? ¿Por qué no? Y tú me podrías contestar, claro, pastor, que yo creo en Dios. Claro que Dios es mi prioridad. Qué bueno, qué bueno. Pero definitivamente, en lo que vamos a aprender el día de hoy, quede plasmado en tu interior, en tu convencimiento, que Dios debe ser, la oración debe ser, venir a la presencia de Dios debe ser primerísima prioridad en el nombre de Jesús. No sé si estoy redundando, pero eso debe ser primerísimo Dios antes que cualquier cosa. Por eso que el Señor, eso siempre ha quedado impregnado en mi convencimiento cuando el Señor dice que sin mí nada podéis hacer. Entonces, mis amados, vamos a ver algunos versículos en este estudio que nos va a quitar de dudas, nos va a ubicar, y yo le ruego al Señor que nos defina a ti y a mí, que de hoy en adelante para mi vida lo más importante debe ser mi oración en la vida diaria. Y entonces en Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 26. Y aquí vamos a ir viendo la razón del por qué hay esta situación que nos detiene, nos bloquea, nos ata de no venir, de no ser esa prioridad, la oración. En Mateo 26, verso 41, el Señor dice: velad y orad. Vamos tomando esto, vamos tomándolo como algo importante para tu corazón. Velad y orad. Toma el consejo, toma la petición. Hace 8 días hablábamos de la armadura que era imperativo, y eso nos ha llevado a que también sea imperativo la oración. Entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Empieza diciendo: velad y orar. Velad, ¿qué significa velad? Velad significa vigilar. Vigilar y asegurarte que se cumplan el compromiso de venir a la presencia de Dios en tu oración, una vez más, en la vida diaria. El velar es esa vigilancia y el asegurarme de que se cumpla, de que se cumpla. Y continúa diciendo que para que no entremos en tentación. Y la tentación es que en el momento que lo tenemos que ejecutar, que no entremos en esa tentación, que si lo hago o no, si tengo el deseo o no, si está en mi voluntad o no, si está en mi sentimiento o no.
para que no entres en esa tentación, nos está hablando aquí este versículo. Y el espíritu a la verdad está dispuesto. Y cuando dice que el espíritu a la verdad, o sea, el espíritu está dispuesto, pero a la verdad. A la verdad, a la verdad. ¿Y qué dice las Escrituras? ¿Que quién es la verdad? La verdad es Cristo. Que dijo el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y te decía empezando de que el Señor te dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces aquí dice que el espíritu a la verdad, o sea, a Cristo, está dispuesto. Y sobre todo, si yo lo tomo en mi vida, lo he tomado en mi vida y es en mi vida mi mejor amigo, tremendamente, que entonces mi convencimiento es estar en no permitir que esta tentación me lleve a que si lo hago o no lo hago. Entonces, el espíritu está dispuesto a la verdad, y esto me dice que si está dispuesto a la verdad es porque estoy definido. Mi espíritu está definido, o tiene que aprender a estar definido y convencido. Pero la carne es débil. Dice, la carne es débil. Y cuando se refiere a la carne, vamos a estar leyendo varios versículos acerca de la carne. Se está refiriendo a nuestra estructura humana, a nuestra estructura almática. El espíritu y el alma, y la carne y lo humano. Entonces está hablando aquí, una vez más, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a tomarlo, amado, como que se está tratando de dos personas totalmente diferentes. Una estructura del espíritu y la otra persona estructura de la carne, del humano, de lo almático. ¿Y sabes qué? Estas dos personas están dentro de nosotros. Están dentro de nosotros, y ahí dice en Romanos 8 que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Son como el agua y el aceite, pero están aquí dentro de nosotros. Y entonces la parte que nos lleva a la duda del por qué no oramos, por qué no venimos, acerca de la carne, esa carne que es débil. Los dos personajes que están aquí, y definitivamente por experiencia de vida, por experiencia de crecimiento, hasta hoy podemos definir de que nuestra estructura ha sido llevada por la carne, o sea, por lo almático, por la parte humana, como estructura humana. Y no somos culpables de eso, porque estamos acostumbrados siempre a tratar los asuntos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que pensamos, por lo que sentimos, y eso es lo almático. Eso es lo almática. Y eso es lo que prácticamente ha definido todas nuestras vidas, y prácticamente tú y yo somos unos enanos espirituales. Enanos, lo que le sigue de enanos. Entonces, ¿qué padre que hoy en esta página 14 el Señor nos quiere hacer plasmar en esta formación que estamos llevando, de que definitivamente el espíritu, nuestro espíritu, está dispuesto, y nos está diciendo porque la carne es débil. ¿Cómo podemos tomar un ejemplo acerca de que el espíritu está dispuesto y la carne es débil? Imagínate, yo que estoy acostumbrado a levantarme todas las mañanas, pongo mi despertador, y ya a través de los años ya aprendí, y aparte de aprender ya estoy convencido. ¿Qué sucede con el espíritu? Me despierto y el espíritu está totalmente dispuesto para orar, para venir a la presencia del Señor. Ya lo anhelo.
Pero sin embargo, en ese momento mi carne me dice, hay sueño, estamos cansados, nos hemos acostado tarde, ayer hemos trabajado mucho, y la carne nos dice esos famosos 5 minutitos más. Y muchas veces me ha pasado eso, sí, 5 minutitos más. ¿Y sabes en qué se transforman esos 5 minutos? En ya nada, ya no lo haces y te quedas muy, pero muy dormido. Entonces el espíritu dispuesto y la carne totalmente débil. Luego, ¿qué otra forma tiene influencia la carne sobre nosotros? Por ejemplo, algo que también hemos experimentado, que el ayuno es muy poderoso, aparte de que nos ayuda físicamente eliminando toxinas, espiritualmente es muy poderoso y sobre todo para el motivo por cual lo hacemos. Yo tengo unas experiencias muy fuertes acerca del ayuno. Pero en el caso del ayuno, cuando vamos a determinar de hacer un ayuno, la carne inmediatamente como débil se revela y te dice, no puedo dejar de comer. No me quites el alimento, no me lo quites. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que hemos dejado el ayuno porque el hambre y la comida nos ha dominado. ¿Y qué está sucediendo? Y podemos sacar muchos ejemplos acerca de que cómo la carne, aún diciendo la palabra que es débil, nosotros, tú y yo, la hemos convertido en poderoso. A la carne débil la estamos convirtiendo en poderosa. ¿Por qué? Porque te hablaba del alma y del humano, ha traído dominio, ha traído gobierno, ha traído control sobre nuestras vidas. Y otra vez, tú y yo, tal vez consciente o por ignorancia, hemos hecho que la carne, siendo débil, la hemos hecho poderosa. Hoy tiene mucho dominio sobre nuestras vidas. Por esa razón, ya podemos ir entendiendo por qué razón nos cuesta mucho trabajo orar, tomar la formación de la oración, el hábito, la disciplina, porque la carne siempre te va a decir no y va a ser una tremenda oposición para que llegues a la oración en tu vida diaria. Y ahí está el Señor contestando el por qué la iglesia no ora, por qué no venimos, por qué no es pasión en nosotros, por qué no es prioridad, por qué no es la droga en nuestras vidas. Precisamente porque le hemos dado lugar, demasiado poder a lo que es débil, a la carne. Demasiado poder le hemos dado. Y vamos viendo lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz os les dé la bendición. Buen momento que podemos aprovechar, que la palabra nos está diciendo que el mismo Dios de paz nos santifica, nos bendice, pues recibe tu bendición. Recibe en este momento tu bendición. Señor, venga, Señor, imparte, Señor, que sea en esta mañana por lo que estamos escuchando una tremenda bendición a partir de hoy de lo que vamos a tomar la decisión. Bendícenos, Señor. Y amado, recibe, amada, recibe tu bendición en este momento. Di, es mía, la tomo para mí en el nombre de Jesús. Y está diciendo aquí que todo vuestro ser, y empieza como primer lugar, y todo vuestro ser, espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, sea guardado. ¿Alguien puede entender eso? Sea guardado, irreprensible, o sea, como decía hace 8 días, es imperativo. Tiene que ser así, guardar tu ser totalmente absoluto para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que se va a producir, y guardar irreprensible tu ser, que es primer lugar el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Y un consejo:
Siempre que lea las Escrituras, en el orden que lo ponga Dios, así es. Así es, no hay vuelta de hoja, así es. Y aquí está hablando que tu ser y mi ser tiene que ser en prioridad y en esa formación, primero el espíritu, luego el alma, que es la carne, y el cuerpo. Sea guardado en esa línea, en esa forma, sea guardado. Y entonces, ya en este orden, ya nos queda claro que en el primer lugar en nuestras vidas tiene que estar el espíritu. Tiene que ser el espíritu. Y luego la carne, en segundo lugar la carne y en tercer lugar el cuerpo. Y definitivamente, les decía hace un momento que por experiencia de vida hay un desorden, realmente hay un desorden, mucho por ignorancia también, en la cual la carne, el alma, está en primer lugar en nuestras vidas. Y luego tal vez el espíritu o luego tal vez el cuerpo. O para algunos, primero está el cuerpo y luego está el alma y luego está el espíritu. Entonces hay un desorden que no lo estamos llevando o estructurando convencidos que tiene que ser en esta forma, como nos lo dice el Señor. Primero el espíritu, luego la carne y el alma y finalmente el cuerpo. Y una de las cosas que podemos tomarlo como revelación, ¿por qué primero el espíritu? ¿Por qué? Porque al venir a tener la comunicación con Dios, cuando viene Dios a nosotros a tener la relación, prácticamente nos encuentra inmediatamente. Como decía el apóstol Juan cuando estaba en la cárcel y empezaba a ver la visión, y dice ahí en Apocalipsis capítulo 1 que se conectaba inmediatamente con el Espíritu. Entonces cuando el Espíritu está en primer lugar, vienes a conectarte con Dios y va a ser de forma inmediata. Pero si tu espíritu está en segundo lugar o tu espíritu está en tercer lugar, imagínate, viene el Señor y tiene que darse un clavado y a buscar a ver dónde está tu espíritu en segundo lugar, tercer lugar. No, hombre, tal vez ni en el tercer lugar esté. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y definitivamente, amados, muchas personas, hoy le están dando culto al cuerpo. Hoy su cuerpo es primer lugar. Antes los gimnasios no estaban de moda, se les llaman gym. Aquí en México les llaman gym, yo no sé en otro lugar, la verdad. Y no existían prácticamente los gym y los gimnasios eran poquitos. La gente no corría, la gente no salía a hacer ejercicios. Hace 50 años, 60 años, tú salías a la calle y veías correr a alguien, seguramente era un ratero. Pero la gente no estaba acostumbrada a hacerlo. Y hoy los gyms, en toda la madrugada, en toda la noche, están repletos, están llenos, porque mucha gente le da culto a su cuerpo. Mi cuerpo, primer lugar. Discúlpenme ustedes, pero este cuerpo está en tercer lugar, aunque esté bueno. En el nombre de Jesús. Bueno en el sentido de salud, por supuesto. Entonces, amados, les decía que por ignorancia o por la experiencia, la realidad es que nuestra alma, nuestra carne está en primer lugar. Esa es una realidad. Y en segundo lugar, el espíritu. Por esa razón que vamos a ver cómo la palabra se refiere mucho, pero mucho a la carne. ¿Por qué? No a manera de juzgar, sino a la manera que el Señor nos va a despertar a ti, nos va a sacar de la duda y nos va a sacar del por qué no lo hacemos, es por la situación de la carne. Hemos hecho poderoso, demasiado poderoso, a algo que es débil. Ahorita lo vamos a ir viendo y rogando y orando que el Señor nos saque de la carne, nos saque de esa condición y que la carne pase a segundo lugar en nuestras vidas y sea la prioridad y el primer lugar el espíritu. ¿Me están oyendo? ¿Me están escuchando? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 8 acerca de que cómo aquí la palabra está hablando sobre la carne y también refiere al espíritu. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne,
Acuérdate de la prioridad: almáticos, humanos, pensamientos, emociones, sentimientos, estructura, convencimiento, humanos. Por esa razón no venimos a la oración, por esa. Entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿A poco no, amados? Toda la prioridad que hay para todo lo que nos ofrece el mundo. La carne, la carne, la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, piensan y hablan en las cosas del Espíritu. Y mi pregunta es, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Viendo que la prioridad de Dios dice que la estructura de Dios, primero el Espíritu, luego el alma, la carne y al último el cuerpo. Entonces los que son del Espíritu hablan, piensan, sienten en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, mira, empieza a venir el consejo aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y obvio que al hablar de muerte, está hablando que la carne es pecado. Ahí mismo en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el ocuparse de la carne es muerte, porque la verdad, en lo humano, en lo almático, en la estructura de la carne, a ti y a mí nos ha agradado el pecado, porque el pecado viene como tentación atractiva, no viene trayéndote exigencia, no. Siempre el pecado va a ser muy atractivo y en eso hemos caído tú y yo y seguimos cayendo y seguimos cayendo. Por eso le pedimos a Dios, sácanos, enséñanos para aprender, Señor, a caminar en el Espíritu, ser primer lugar en el Espíritu y aprender a aplacar a la carne, aplastar a la carne, que cuando yo tenga que venir a tu presencia y la carne me diga, no, estoy cansado, decirle, no. En el nombre de Jesús, te levantas y entras a la presencia de Dios, que es lo que yo he aprendido a hacerlo ya hoy en día. No le doy lugar a la flojera, no le doy lugar al sueño, ni le doy lugar al no tener la voluntad. Me paro y entro a la presencia de Dios. Eso ya lo aprendí. Y entonces, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, escucha eso, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira nada más. Cuando tomamos en cuenta el convencimiento de este consejo de Dios, primer lugar el Espíritu, y el ocuparse del Espíritu, darle el primer lugar al Espíritu, fíjate la conveniencia, como recibimos la promesa, es vida y paz. Mi paz te dejo y mi paz te doy, no como el mundo la da. Y una vez más, recibe. Hace un rato le pedimos al Señor la bendición. Ahora yo te digo, ya entrando al Espíritu, ya estamos estructurando, preparando la mesa para aprender a entrar en el Espíritu. Y en este momento pídele al Señor, ahí en tu espíritu, Señor, dame vida. Dame vida, como estamos pidiendo vida para Mixi, esa vida en abundancia. Dame vida. Y también dile, Señor, dame de tu paz. Dame de tu paz. La paz que tú venciste en la cruz, uno de los puntos importantes, tremendos, que a través de tu muerte, Señor, tú lo lograste. Hoy tienes todo el derecho de decirnos, mi paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Continúa diciendo, entonces, amados, estamos orando ya en el Espíritu. Señor, tu bendición, Señor, dame vida y dame paz. Y lo que vayamos encontrando, vamos a seguir pidiéndole al Señor en el Espíritu. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y continúa diciendo, por cuanto los designios de la carne, escucha eso, amado, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué enemistad contra Dios? Porque no venimos a orar. La iglesia no viene a orar. Y
no es la pasión, no es la droga, no es mi prioridad. Precisamente por esto, porque los designios de la carne, y ¿sabes qué, amado? Está hablando de ti y de mí. No está hablando de los que no están en Cristo, está hablando de los que estamos en Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quiere sacar el Señor? ¿Cómo nos quiere dar libertad? ¿Cómo quiere que haya una transformación, un cambio en tu vida y en mi vida con esta enseñanza? ¿Cuál es la prioridad? Pues la oración, la oración. Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ahora puedes entender? ¿Por qué te jala más lo contrario que la pasión por la oración? Ahora lo puedes ir entendiendo, porque en los designios de la carne es enemistad contra Dios y no nos sujetamos a la ley de Dios, ni tampoco podemos, Pero, y los que viven según la carne, escucha esto, amado, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que lo voy a repetir. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que ya nos podemos ir imaginando en nuestra estructura lo que está implicando toda esta situación de no venir a la oración. Ahora entendemos por qué no oramos, por qué la iglesia le cuesta tanto, por qué es el patito feo en la iglesia. Por eso yo siempre les he dicho, les caigo gordo, pero siempre en mi corazón, hay algo explosivo en mi interior cuando a la iglesia Nueva Creación Satélite, los días viernes que tenemos una horita nada más, no están o entran a la hora que quieren. A mí no me molesta, sino me pone en esa situación. Señor, ¿cómo no lo entienden? ¿Cómo no es una pasión? ¿Cómo no es una droga para nuestra propia iglesia Nueva Creación Satélite? Y como lo he dicho también muchas veces, siervos de la iglesia, no es prioridad. Muchos ni entran a la oración y muchos a la hora que quieren entran. Y esas cosas me mueven el corazón, Señor, porque el anhelo del pastor quiere que la iglesia Nueva Creación Satélite se convierta en una tremenda iglesia poderosa de oración. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, amados, en este momento. Le hemos pedido la bendición. ¡Ay, qué bonito recibir la bendición! Qué bonito recibir la vida, la paz. Y ahora le vamos a decir al Señor: Señor, perdónanos, porque la verdad ha sido prioridad en este orden que tú nos das como estructura humana. Ha sido prioridad, Señor, la carne. ¿Habrá alguien que le pueda pedir perdón al Señor por eso? Yo le pido perdón, y con todo mi corazón. Perdóname, Señor, porque en mi estructura de vida, en la cantidad de años que he vivido, Señor, ha sido prioridad la carne y no el espíritu. Y ahora me estás diciendo que lo que pasa en esto y los que siguen esto según la carne no pueden agradarte, no te pueden agradar. Por eso te pedimos perdón y también enséñanos, Señor, porque la realidad queremos cambiar. Y hemos estado atentos a este manual, Señor. Ya hay 14 conferencias, y también te pido perdón, Señor, porque estoy seguro, Señor, que la mayoría, el 99%, casi nadie ha regresado a revisar alguna de las conferencias para su alimento. Estoy seguro que ha pasado eso. Pero la bendición que estamos recibiendo, la paz que estamos recibiendo, Padre, la vida que estamos recibiendo y renunciando a la carne, estamos seguros que va a cambiar nuestras vidas. Va a cambiar mi prioridad acerca de mi pasión por la oración y de venir a buscar tu presencia todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Y qué interesante, amados, cómo está arraigado este asunto de la carne, muy, muy arraigado. Y el apóstol Pablo, apóstol tremendo, luchaba con esto. Él luchaba. Y mira lo que dice en Romanos 7. Lo está diciendo él, apóstol, que significa separado para Dios, pero finalmente hombre. Y dice: porque según el hombre interior,
Me deleito en la ley de Dios. Propuesta espiritual, dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Esto es lo que está hablando Pablo ahorita. Me deleito en la ley de Dios, estoy dispuesto, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Y sabes lo que significa ley? Lo que se establece, lo que está establecido. Fíjate nada más cómo el asunto de la carne es una ley, se establece, y así es estructura de vida. Así es, como también lo tiene que ser lo espiritual. Como dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Está hablando de otra ley y se revela contra la ley de mi mente, porque en la mente está la debilidad de la carne. En la mente. Hablamos hace 8 días algo sobre la mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira cómo está estableciendo el asunto de la carne. Lo está estableciendo Pablo como arraigado en su vida. Primero habla, me deleito en la ley de Dios. Y luego sigue hablando de la ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela otra vez contra la ley de mi mente. Y termina diciendo, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira cómo es una estructura eso. Se hace ley, se hace ley. La carne, lo almático, lo humano se hace ley. Así ha sido, se ha hecho ley. Por eso, hoy por hoy es prioridad en tu vida y en la mía. Por esa razón. Entonces, nos dan una serie de recomendaciones aquí. Ya lo conocemos, yo lo quiero nada más poner como un antecedente para la ubicación de lo que estamos predicando en esta mañana. Y dice en Gálatas 5, el mismo Pablo lo está escribiendo, digo pues, andad en el espíritu. ¿Y qué dice el Señor? Primero está el espíritu, luego el alma y luego el cuerpo, ¿no? Tiene que ser así. Entonces aquí el consejo de Pablo es, anden primeramente en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, cuando logras esto de andar en el espíritu, manda la carne a segundo lugar. Más bien, manda la carne a freír espárragos, que se fría en espárragos. Mándala al último lugar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Escucha esto, amado. Lo que les decía, 2 personajes totalmente diferentes, totalmente contrarios, pero están aquí dentro de mí. Están aquí, el espíritu y la carne. Y Pablo está diciendo aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Sabes qué? Se oponen, no se llevan, nunca se van a llevar, nunca. Son como el agua y el aceite, pero están aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí estamos aprendiendo que el espíritu tiene que ser en el primer lugar, y en mi pueblito dicen que 2 burros en un corral se patean. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los 2 tiene que gobernar. Uno de los 2. A fuerza, uno de los 2. Los 2 no pueden estar en primer lugar. Hoy por hoy, ¿qué ha pasado? Que la carne está en primer lugar. ¿Qué tenemos que aprender? Cambio en el equipo mexicano. Sale la carne y entra el espíritu en primer lugar, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos quieren eso? Oh, gloria a Dios. No se llevan entre sí, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí está la listota. Ahora sí que, como siempre lo hemos estudiado, hablado y platicado y lo que quieres, juzgado, finalmente juzgado acerca de la manifestación de la carnota. Aquí en México pues es muy expresivo esa palabra de la carnota, ¿no? Ustedes saben que aquí en México, sí, claro que lo saben, que el trato con un amigo o con alguien nos decimos carnales. Hola mi carnal, ¿cómo estás? Hola carnal, quiero a mi carnal, amo a mi carnal, me voy a ver a mi carnal. Eso es muy de México, muy hecho de México, ¿no? Y fíjate nada más cómo al decretar la palabra, al hacer la palabra, estamos tratándonos aquí en México como lo que somos, carnales. Así que desde hoy ya no te voy a decir hola carnalito, hola, hoy te voy a decir a partir de hoy, hola hijo
e hija de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escucha eso, no heredarán el reino de Dios. Como leíamos hace un rato, no es agradable a Dios, es enemistad con Dios y Dios no nos acepta. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí vamos a ver algo interesante. Toda esta lista es la carnota, amado, es la carnota. Y en alguno de estos puntos caemos tú y yo. Seguro, seguro. Aquí no hay vuelta de hoja. Seguro que caemos. Pero aquí me llama la atención que está hablando que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y dice hechicerías, ¿no? Continúa diciendo hechicerías y luego continúa enemistades, pleitos, etc. Hechicerías. Y tú te quedas, ¿no? Oye, Señor, de toda esta lista, perdóname mi Dios, pero yo no soy brujo, ¿eh? Yo no soy brujo y he aprendido a no practicar nada de las cosas de hechicería, ni horóscopos, ni limpias, ni lectura de cartas. No, eso ya no tiene que ver nada ahora como parte de mi vida. Como tu libro de Deuteronomio nos enseña mucho sobre eso, mucho sobre el ocultismo. Cómo esa es una abominación para ti, eso tú lo detestas. Y aquí lo pones en la lista como que dentro de esta parte carnal lo practicamos, hechicería. Pero en realidad es poco común ver en el cristiano que practique la hechicería, muy poco común. De repente alguien lo sigue practicando. Tal vez haya algún cristiano que no puede salir a la calle si no lee su horóscopo, no lo sabemos, pero normalmente ya no está pasando eso. Pero aquí dice que los que practican tales cosas, estas son las obras manifiestas de la carne y está incluyendo la hechicería. Entonces mi pregunta a Dios es: Señor, ¿por qué pones aquí hechicería en esta lista? ¿Por qué? Porque es una situación que prácticamente pues ya no está en tus hijos. Pero fíjate nada más cómo la hechicería es un hipnotismo, cómo la hechicería es atractivo, cómo la hechicería viene y te trata de cautivar y te lleva a la tentación que está vinculado con el hipnotismo. Hechicería igual a hipnotismo, igual a captura, igual a convencerte. Mira nada más, cuando empieza a decir la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, línea sexual. Y el mayor problema que tiene el ser humano es el sexual. Es el sexual, es tremendo eso. Y cuando dice hechicería, ¿cómo te hechiza? ¿Cómo hechiza el adulterio? ¿Cómo hechiza la fornicación? ¿Cómo hechiza la lascivia? Así, te hipnotiza, te atrae, te apasiona. Y luego las idolatrías, ¿no? El Señor cómo condena las idolatrías, y la mayor parte del mundo cree en la idolatría. Las cosas que son creadas en el mundo y que tú amas, las amas más que a Dios. Y eso te hechiza, ¿no? Enemistades, te hechiza. Para pleitos, te hechiza. Para celos, te hechiza. Para la ira, te hechiza. Para las contiendas, te hechiza. Para las disensiones, te hechiza. Para las herejías, te hechiza. Continúa diciendo, para las envidias, te hechiza. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Continúa la lista. Continúa de lo que no está aquí, cómo nos hechiza. Cómo nos hechiza. Entonces el Señor dice pues que tremendo el asunto del por qué no es pasión en nosotros el orar, porque estamos hechizados por la carne. Estamos hechizados. Y amados, hoy vamos a volver a orar y vamos a decirle a Dios que desarraigue, quite de raíz, me libere
influencia de impartición de su santa unción, que rompa con todo hechizo de esta lista, de lo que a ti te corresponde, de lo que tengas aquí, de lo que tú acabamos de leerlo y en la cual estamos incursionados tú y yo. Y en este momento, Señor, te pedimos perdón, Padre, como la carne nos ha cautivado, como la carne nos ha hechizado, como la carne nos aplasta, como, Señor, como dice tu palabra, la carne es débil, pero le hemos dado demasiado poder. Como humanos, como almáticos, a la carne le hemos dado demasiado poder, demasiado, Señor. Y por favor, perdóname en lo que he estado hechizado y decláralo. Decláralo en silencio en este momento, decláralo en lo que estés, en lo que estés. Pueden ser cosas de disensiones, de celos, de pleitos, enemistades, adulterio, fornicación, borracheras, orgías, en su caso homicidios. Señor, ¿cómo hechiza eso? ¿Cómo hechiza? Y te pedimos perdón. Te pedimos con todo nuestro corazón perdón en esta mañana, porque una de las cosas, Padre, que estamos viendo, cuando tú empezaste diciéndonos velad y orad, que estemos vigilantes, que estemos convencidos que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Señor, que nuestro perdón llegue a ti y obviamente, como dice tu palabra, abogados tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Ya en este momento estamos perdonados en el nombre de Jesús, pero llévanos a este nivel. Cámbianos, que la carne pase al segundo lugar y que sea primero el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Práctica, ponerlo en práctica. Y todo el manual, el Señor nos ha llevado de que la oración tiene que ser todos los días de nuestras vidas. Tiene que ser inevitable eso. Tú te puedes poner a pensar en este momento, ya que tratamos este asunto de lo hechizado que estamos en algún punto de esta lista, para que se desarraigue. Ahorita le pedimos a Dios, Señor, libérame, hazlo. Pero en práctica es que se vaya todos los días hasta que se convierta en prueba superada. Y Señor, que nunca más yo lo vuelva a practicar, nunca más sea parte de mi vida, nunca más, Señor, esté ni en mi alma, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Más bien el Espíritu los venció en el nombre de Jesús. Entonces ponerlo en práctica. Aquí la palabra nos continúa aconsejando. ¿Saben qué, mis amados? Crucifiquen, tienen que aprender a crucificar la carne, a crucificarla. Y podemos entender muy claramente cuando hablamos de crucifixión, ¿no? Ahorita estamos pidiéndole al Señor, Señor, de lo que está hechizado, de lo que está arraigado, podemos levantar esa situación, crucifícalo. Señor, lo crucifico, lo pongo, Señor, para que sea muerto en el nombre de Jesús. Y mira lo que habla acerca de la crucifixión, de lo que crucifiques. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con nuestro Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto se llamaría prueba superada. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo he sido cervecero, he tomado mucha cerveza en mi vida y me he emborrachado. Era algo que me atraía mucho, ¿no? Y otro tipo de pecados. Y entonces, amado, cuando yo vine a Cristo hace 38 años, llegamos a un lugar y inmediatamente yo pedí mi cuba. ¿Qué? No hay una cuba aquí, no hay cariño en esta casa, qué mala atención. Y me trajeron mi cuba. Entonces ahí platicando, con la cuba en la mano, de repente tomo el sorbo. Y sentí horrible, sentí amargo, sentí como si fuera agua de desagüe, agua de caño, horrible, horrible, horrible. Y me quedó esa sensación, dije,
¿qué le echaron a esta cuba, no? Está horrible. Y la dejé y pedí otra. Y me trajeron otra, ¿no? Y ahí estoy, y al volverlo a tomar, otra vez, horrible, pero créanmelo, y gracias a Dios que a través del tiempo a muchos les ha pasado esto, a muchos de los que están acostumbrados a tomar. Entonces, por segunda vez pasó eso, y dije, pero me quedó ese sabor en mi boca como si fuera agua de caño, agua de desagüe, por muchos días. No me acuerdo cuántos días fueron, pero fueron muchos días. ¿Y sabes qué sensación hubo ya en mi cuerpo? Nunca más vuelvo a tomar, nunca más. ¿Y saben qué, amados? Tengo 38 años que no me he vuelto a emborrachar. Tengo 38 años que no tomo, no puedo. Ahí las veo, pero no puedo, ¿no? Por eso dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo se llama esto? Prueba superada, aleluya. Y de esto puedo hablar muchas experiencias de mi vida, y estoy seguro que me hablarás de muchas experiencias también en tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos está llevando el Señor al ser crucificados juntamente con Él? El viejo hombre ser crucificado. Entonces dice, empezamos leyendo diciendo, el espíritu está dispuesto, ¿no? Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ya con esta crucifixión, ya con esta prueba superada, ya pasamos a otro nivel. Ya no es mi espíritu está dispuesto, ya no, ya eso se termina. Sino que ahora mi espíritu está definido, está convencido, y nadie me podrá apartar de eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces ya no es el espíritu está dispuesto, sino definidos y convencidos. ¿Cuántos me están entendiendo sobre esto? Amén. Entonces, continúa hablando sobre esta situación que para que se rompa esa cosa poderosa de la carne. Sigue hablando Pablo, sigue hablando, porque fue el primero carnalote. Yo creo que era mexicano Pablo, ¿no? Bien carnalote, bien carnal. Dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, escucha eso, escucha, los que son de Cristo. No solamente decir, no, yo soy cristiano, yo conozco al Señor, yo estoy caminando con Él, Él me guía, yo leo la palabra, y también decimos, yo también oro. No es caminar con Cristo, no es decir que estamos en Cristo, sino que aquí nos habla bien tajantemente Pablo diciéndonos los que somos de Cristo. Y amados, levanta tu mano. ¿Cuántos somos de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? Levanta la mano, ya. Ya el Señor nos está liberando en esta mañana. Ya se están rompiendo estructuras carnales, almáticas. Di ya el Señor, yo soy de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ay, mi Dios. Ahora tu pasión por la carne y tu deseo por la carne cambia. ¿A dónde ahora? Al espíritu. Ahora, ¿a dónde va a ser? En el espíritu va a ser tu pasión, y en el espíritu va a ser tu deseo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los que son de Cristo ya han sido crucificados en la carne. Yo me voy ahora con eso, Yo me voy, ¿no? Señor, gracias que de toda esa lista, en varios puntos yo caigo en eso. Hoy me voy liberado, que tú me estás crucificando, o he sido crucificado en esa carne con sus pasiones y deseos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya me están avisando que se acabó el tiempo. Qué tremendo, siempre me sorprende. Pero vamos a continuar acerca de lo crucificado. Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escucha, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
prueba superada. Y lo que ahora vivo, escucha eso, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Y te lo creo, mi Señor, y te lo agradezco, mi Señor, en el nombre de Jesús. Con el Señor ya estamos juntamente crucificados. ¿Qué? La carne, la carnota. Así que, mi querido mexicano, ya no eres mi carnal. Ya no eres mi carnal. Y con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por favor, amado, dale gracias por esto. Una vez más, dale gracias por esto. Gracias, Señor, que ahora comprendo que la muerte en la cruz, tu sangre en la cruz, tus llagas en la cruz, los clavos en tus manos, los clavos en tus pies, la corona de espinas en tu cabeza, Padre. Todo por mí y en esencia para que yo también sea crucificado en esa carne, en el nombre de Jesús. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por la fe ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hemos sido crucificados, ya estoy terminando, ya estoy yendo a la recta final. Hemos sido crucificados. Ahora, escucha esto, amado. Estamos hablando, por favor, quédate con eso, que la carnota ya. Y ahora hemos sido crucificados en Cristo. ¿Ahora qué dice? ¿Qué vamos a leer? Que hemos sido resucitados. Uy, qué tremendo. Hemos sido resucitados. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, a partir del verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Estás escuchando eso? Si hemos sido resucitados con Cristo, ¿qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba y no las de abajo. Y no las de abajo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Estamos leyendo que está sentado a la diestra de Dios y dice la palabra que Él nos esconde en su tabernáculo, Él nos cubre con sus plumas, Él nos cubre con sus alas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Oh, amados. Gracias, Señor. Dale gracias, Señor. Resucitados en Cristo, resucitados. Señor, por favor, que ese convencimiento en mi interior sea poner ahora la mira en las cosas de arriba, empezar a ver lo espiritual, en crecer en lo espiritual, en ser arraigados, convencidos, estructurados en lo espiritual, que eso es lo que nos vamos a llevar. Pablo dice, no te fijes en las cosas materiales, porque las cosas materiales son temporales. Fíjate en las espirituales, que esas son las eternas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Has hecho morir lo terrenal en vosotros. Muchas gracias, Padre. Crucificada la carne, crucificados, Señor, muertos en la carne y ahora resucitados en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Y terminamos, amados, que de todo esto, si se han dado cuenta, es como una fórmula, el Señor destruyendo la carne, que dice en Romanos 8, verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
hoy, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay un condicionante aquí, algo que tenemos que aterrizar, algo que ya tenemos que ver como arraigado. Una vez más, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto funciona, por eso dice, en la carne somos enemistad de Dios. No podemos hacerlo, no podemos entenderlo. Entonces, ¿no queremos condenación? Por supuesto que tú ni yo queremos condenación. Y si la hay, hoy, Señor, ora, amado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, yo soy de Cristo, yo camino con Cristo, yo estoy estructurado en Cristo. Y hoy declaro, dile amado, dile, hoy declaro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por lo tanto, Padre, decido andar en el Espíritu y ninguna condenación ni para mí, ni para mi esposa, ni para mis hijos, ni para mis padres, ni para mis hermanos, ni para mis nietos, para toda la familia. Ninguna condenación habrá en mi casa en el nombre de Jesús. Porque continúa diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley, hace un rato hablamos de la ley de la carne, cómo se establece la ley en la carne, en la mente, en el cuerpo, en el interior. Y ahora dice la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados. Vamos a orar. Y con eso vamos a terminar. Ahí. Estamos tocados todos, estamos tocados. El Señor nos ha hablado de una manera extraordinaria esta mañana. Esta página 14 es una página muy clave también dentro de nuestro manual. Dile, amado, dile. Porque si vivimos conforme a la carne, Señor, moriremos. Hoy entendimos, Padre, dile que si vivimos conforme a la carne y seguimos viviendo conforme a la carne, pues moriremos. Y moriremos, que es lo peor espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Es lo que está pasando. Tu Espíritu Santo, tu poderoso Espíritu, está haciendo morir las obras de la carne y viviremos. Yo lo tomo y lo creo. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oh, mi Dios, quiero aprender que lo primero en mi vida, prioridad en mi vida, lo que va a ser estructura en mi oración diaria, justamente esto lo voy a aprender. Mi carne muerta, la vida en el Espíritu. Y Señor, voy a aprender a ser guiados por tu Espíritu Santo. Voy a aprender a ser guiado y seré tomado en el cielo, seré tomado en lo espiritual y seré tomado en lo sobrenatural, que soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, damos gracias por esta palabra, gracias por lo que has impartido, gracias porque mi corazón siente, algo está sintiendo de que esa carne tiene que ser total y absolutamente crucificada en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Oh, yo creo que ahí donde estás, dale un aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso por todo lo que ha implicado esta enseñanza de bienestar para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Los amo. Seguimos orando. Seguimos en nuestra vida diaria incursionándonos en la presencia de Dios. Y nos vemos el viernes. Otra vez, viernes, por favor, se lo suplico. Iglesia Nueva Creación, 8 en punto de la noche. Muchachos de la alabanza, 8 en punto de la noche. Muchachos que sirven en la iglesia, 8 en punto de la noche. Muchachos que quieren servir, 8 en punto de la noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. 8 de la noche en punto el viernes y el día domingo 10:30 de la mañana. Aquí nos vemos para continuar con nuestro manual. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Sea bendecido este día para ustedes, todos los días y
toda tu vida en el nombre de Jesús.